this evening, and I wanna be a catalyst for change. Trying something different, I wanna change the rules of the game, 'cause even the smallest bird can fly up to the top of the tree, and I wanna be a catalyst and find out what could be. Bueno, creo entonces que podemos ir comenzando. Vamos primero a ver, bienvenidos a todos, antes que nada, y vamos a ver un video antes de que comencemos la sesión. Welcome to Catalyzing Change Week. This year's Catalyzing Change Week is about solutions from the front lines by social innovators. In 2022, Catalyst 2030 concentrated its efforts on bringing proximate leaders and frontline solutions to the forefront. Collaborations led by members from the Global South produced groundbreaking reports on climate and transforming education, with an emphasis on offering local solutions. We continued our mission to create an enabling environment for social entrepreneurs to flourish by initiating a letter to donors, signed by more than 1,200 social entrepreneurs and innovators. The Catalyst 2030 awards ceremony was spectacular, and the awards themselves welcomed by the private sector, governments, bio multilaterals and donors. Catalyst 2030 as a movement is disruptive. One of the best things I think that's come out of Catalyst 2030 so far is incredible collaboration across the ecosystem that just didn't exist before Catalyst came into being. The thing I love most about Catalyst is that it's an open movement for social entrepreneurs around the world. I would encourage anyone who's looking to be more connected with their local communities around social development goals to come along to Catalyzing Change Week. Welcome to Catalyzing Change Week. Bueno, nuevamente dar la bienvenida y te doy paso, Paco, para que des inicio a la sesión. Gracias, Alejandra. Andreas, Dipa, esta sesión es en español originalmente, ¿está bien? Sí, no soy español, pero sí te entiendo. Ok. Ya hemos hablado antes, o escrito. Sí, no sé. Genial. Bueno, pues bienvenidos a esta sesión. Además tenemos traducción, yo creo que tenemos traducción también, ¿no? Sí, Podemos usar los subtítulos. Los subtítulos también, los ¿verdad? abajo, sí. Bueno, pues si queréis ahí está la funcionalidad también. Y bienvenidos a esta sesión de innovación regenerativa. Pues además de Catalyst 2030, y bueno, yo participo en múltiples comunidades y una de ellas es Regenerators, ¿no? Donde, pues bueno, un grupo, ¿no? de los que estaremos hoy presentando y comentando y compartiendo, pues hemos estado a lo largo de un año trabajando en un tema que es liderazgo regenerativo, donde pretendemos, pues bueno, llevar esto a diferentes áreas, una nueva visión que básicamente se trata de traer la lógica de la vida a las organizaciones y hacer organizaciones, pues bueno, más orgánicas, organizaciones más conscientes, organizaciones más completas, donde, bueno, no solo tenemos estructuras y no solo somos recursos y utilizamos recursos, sino que generamos vida, ¿no? Creamos espacios para que las personas puedan florecer. Así que bueno, voy a empezar a compartir. Pues en este caso, para compartir inicialmente una presentación. Y bueno, pues este es el grupo de regeneradores que nos hemos unido para preparar esta presentación. La hemos ido comentando, comentaremos más y compartiremos más con vosotros. Pero nos gustaría empezar con unos minutos, no va a ser una sesión muy extensa, de este momento para reconectar con la naturaleza.
Bueno, pues eso que hemos visto es el mundo natural. O lo conocemos, ¿no? Todos lo conocemos. Pero parece que lo natural se está convirtiendo en algo excepcional, ¿no? Y hablamos de ir a la naturaleza como si eso fuera algo externo, algo separado de nosotros. Y es desde ahí donde nosotros empezamos a trabajar este concepto de lo regenerativo. Así que bueno, voy a regresar a la presentación. Para comentar por qué hablamos de innovación regenerativa, ¿no? Y hablamos de esto, pues bueno, por esa historia de separación, ¿no? Hablar de la naturaleza como algo externo a nosotros, como si nosotros no fuéramos parte de la naturaleza, es algo que creemos que se debe reparar. Es algo que creemos que ayudaría a reparar particularmente, pues, esta policrisis en la que estamos, ¿no? Bueno, no, yo no quiero dedicar mucho tiempo a hablar de todas las crisis en las que estamos metidos, pero hay crisis de salud mental, ¿no? Por supuesto, el cambio climático, la crisis de la biodiversidad y un montón más, ¿no? Tenemos guerra, tenemos temas sociales. Y creemos que esta separación de la naturaleza está en la base de muchos de esos problemas, ¿no? De cómo hemos ido creando la sociedad o las sociedades, cómo hemos ido avanzando y particularmente cómo creamos nuestras empresas, nuestras organizaciones y nuestros startups. Venimos de un mundo extractivo, ¿no? Donde parecía que efectivamente estábamos en un mundo de recursos sin fin, pero donde realmente los recursos son limitados y es algo que sabemos desde hace mucho, ¿no? Había voces que ya hablaban de esto al principio de la revolución industrial y desde luego hace 50 años cuando se publicaron los límites del crecimiento. Y ya se empezaba a hacer notar que necesitamos trabajar de otra forma, necesitamos crear organizaciones de una forma diferente, ¿no? Queremos abandonar estas culturas jerarquizadas para buscar formas más orgánicas de crecer, ¿no? Y esto es un proceso evolutivo, ¿no? Donde pues estas organizaciones convencionales, donde pues bueno, el objetivo es básicamente generar ingresos económicos, pues empiezan a ser más conscientes y se vuelven un poquito más verdes, ¿no? Más sostenibles, ¿no? Restaurativas de alguna manera, pero donde no generan vida, ¿no? Y el concepto de regenerativo, pues bueno, hace que estemos alineados con la naturaleza, traer la vida dentro de las organizaciones, que sean sitios donde la gente florezca, que toda la gente, ¿no? Clientes, proveedores, empleados y desde luego pues, los accionistas y los directivos, ¿no? Y donde utilizamos recursos de una manera donde, pues bueno, no es que los vamos consumiendo, ¿no? Sino que los vamos haciendo que se regeneren, ¿no? Y en este concepto, pues es como buscamos diferentes alternativas y donde creemos que debería estar la innovación. Y les contaré de Ana, ¿no? Una emprendedora, ¿no? Que en su pueblo ha encontrado un problema y está muy motivada para tratar de buscar soluciones, ¿no? Y bueno, se pone a trabajar en ello, se pone a explorar, ¿no? Y a utilizar por todos estos marcos, ¿no? Que conocemos y utilizamos, ¿no? Design Thinking, Customer Development, Lean Startup, y le empieza a ir bastante bien y llama la atención de mucha gente que se quiere unir a ella, ¿no? A esta búsqueda y a ese propósito. Y les sigue yendo también conforme van creando esta organización, que pues bueno, hay pues otras organizaciones, ¿no? Incubadoras, Venture Capitalist, Business Angels que se van acercando y le quieren ayudar, pero a la vez le exigen demasiado, ¿no? Y le exigen demasiado, pues quizá con esta vista todavía puesta en, pues, generar valor económico, ¿no? Pero separado de pues la idea de vamos a solucionar problemas, ¿no? Vamos a dar valor eh, para nuestros usuarios, para nuestros clientes, para los beneficiarios, para las personas que están trabajando en esto y en general para la sociedad. Y vamos a hacer esto, además, sin impactar el medio ambiente. Y bueno, esta es la historia de muchos emprendedores y que lleva a muchos de ellos, pues a veces a tener quiebres, ¿no? Y a acabar, pues acabar quemados, ¿no? Acabar en burnout. Y, y esto pasa con muchos. Y particularmente esto pasa en el sector del emprendimiento social, ¿no? Porque el mundo sigue estando en las primeras escalas evolutivas de este modelo que habíamos visto, ¿no? Y sigue siendo aún muy extractivo y donde hablamos todavía de ser
pues cuando vemos las misiones y las visiones de las empresas, ser el número uno, ¿no? Y ganar. Y en este mundo competitivo donde parece que solo uno gana y los demás pierden, ¿no? Y no tenemos el concepto de valor compartido. Creemos que ahí también dentro de la innovación es importante pensar nuevos modelos y acercarnos a la naturaleza para ver cómo hacemos, ¿no? Y nosotros proponemos tres áreas donde podemos ayudar a que este modelo que nos está llevando a esta policrisis que mencionábamos antes mejore. Lo primero de esto es enfocarnos en el diseño regenerativo. Nuestros productos y servicios deben pensar en otras formas, ¿no? Cómo traemos vida, cómo aseguramos que los recursos que utilizamos son devueltos y son, una vez más, recreados para poder seguir utilizándolos nosotros mismos y las futuras generaciones, ¿no? Este concepto de las 7 generaciones más adelante, ¿no? Um, Crear organizaciones regenerativas donde, pues bueno, no hablamos de divisiones, no hablamos de unidades que trabajan conjuntas, y no solo dentro de la organización, sino también con otras organizaciones externas y más en modelos de competencia, ¿no? Donde cooperamos y colaboramos, ¿no? Innovamos de forma abierta para seguir generando valor también para nuestro propio mercado, para nuestros usuarios y clientes, pero también pues bueno, en general para la sociedad, ¿no? Modelos de propiedad común más que de copyright. Y desde luego el liderazgo regenerativo, donde nosotros hablamos de 3 áreas muy relevantes, ¿no? Dentro del liderazgo. Y no hablamos de liderazgo, desde luego, en que hay un líder y todos los demás lo siguen, ¿no? Con fe o por la fuerza, ¿no? Hablamos de 3 niveles, donde hay primero un liderazgo interior, un liderazgo personal, y donde este liderazgo se ejerce o lo ejercemos nosotros dentro de nosotros mismos, pero también para hacernos seres plenos, ¿no? Seres, bueno, que aprovechamos todos nuestros propios recursos, ¿no? Hablamos del externo, donde existen otros modelos de colaboración y otros modelos de cómo compartir, cómo comunicar mejor, cómo tomar decisiones de forma conjunta y donde utilizamos la conciencia y la inteligencia colectiva para seguir creando nuestras organizaciones y trabajando con las organizaciones alrededor. Y esto pues nos lleva al tercer liderazgo, que es este liderazgo ecosistémico, ¿no? Donde consideramos efectivamente todo el conjunto. La metáfora del bosque que veíamos al principio, bueno, nos gusta mucho porque nos habla de la vida, nos habla de la abundancia, nos habla de la interdependencia, ¿no? Y nos habla de este modelo que debemos considerar siempre y en el que Agustín Landeta, fundador de Zenith Travel, pues bueno, nos va a hablar ahora un poco más. Agustín, gracias y bienvenido. Gracias, Paco. Me he perdido yo ahí en la imagen. No sé qué ha pasado. Si podemos continuar la misma presentación que tenía, te agradecería. Sí, vale. Claro que sí. Creo que ahí venía la mía. Sí. Ahí estamos bien. Y para ir avanzando, ¿te voy pidiendo yo o lo puedo hacer yo? Si tú compartes, lo haces tú. Pero tienes que compartir tú. Eso, voy a compartir. Si me dan un segundo, por favor. Yo me he desvanecido, ¿eh? Por alguna extraña razón. No sé qué le pasa a mi imagen. Con un brillo especial. No. ¿Ahí está compartida? ¿Se arregló? Sí. Estás ahí, si lo pones en modo compartir. Tienes en la esquina superior derecha, tienes el botón compartir. Ahí está. Igual en el que dice presentación de diapositivas. No, perdón. Sí, presentación de diapositivas. Voy a esperar aquí un poco. Ahí abajo. Ahí estaría. No, ahí, al lado de donde le diste compartir del mundo, un mundito, a la izquierda, ahí hay un botón largo. Junto al compartir que yo te dije mal, está presentación de diapositivas. Y
Creo la que ¿Ya? izquierda. ahí Exacto. estás. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos en el sur de Chile con Zenith Travel, que es un tour operador, y estamos insertados en los bosques y en comunidades ancestrales. Así que en ese sentido celebramos un poco la conexión con esta información que comentaba Paco, que sucede en la naturaleza y en la sabiduría de los pueblos originarios. Entonces, reflexionando un poco con respecto a esta invitación de innovación regenerativa, lo que me surge es entender un poco el concepto de lo que es innovación, que refiere a modificar o cambiar o crear algún producto o servicio. Entonces, si pensamos en lo que es la naturaleza, cuesta un poco imaginar en crear algo o cambiar, sino que uno piensa un poco en el concepto de adaptación, de transformación. Entonces, dándole algunas vueltas a la idea de innovación regenerativa, se me ocurre visualizarlo como que la regeneración es considerando la crisis sistémica que comenta Paco, la regeneración podríamos considerarla como una innovación a aplicar en esta crisis sistémica. Bajo esa idea, se me ocurrió en el fondo plantear lo que es esta presentación, y en ese sentido regeneración, innovación a crisis sistémica actual. Entonces, en ese sentido, preguntarnos, tratar de incorporar en el fondo el concepto de que las decisiones que se tomen para realizar estas acciones sean considerando la sabiduría de los pueblos originarios, la sabiduría de los pueblos ancestrales en su conexión con la naturaleza, como también las necesidades de las futuras generaciones. Si incorporamos esas dos ideas, invitar a desarrollar nuevas acciones. Y en ese sentido voy a entrar un poco en lo que es esta sabiduría de pueblos ancestrales y lo que es lo que sucede en la naturaleza. Entonces, como le comentaba, que incorporar estas dos, sabiduría de pueblos ancestrales y necesidades futuras, y aquí tenemos el pájaro el chucao. Por ejemplo, la cultura mapuche, cultura ancestral de acá del sur de Chile, antes de entrar al bosque, ellos esperaban el sonido el canto del chucao. Para ellos, él conectaba una especie de portal para entrar al bosque y ser permitido como ser humano a entrar en este mundo de otros seres vivos y de espíritus presentes, ya sea en el bosque o en la montaña. Entonces, había una conexión entre animales, seres humanos, entre aves, un ser vivo, seres humanos, y los espíritus del bosque, en su relacionamiento de interconexión con toda esta red viva que hay en el planeta, de igual a igual. Por otro lado, encontramos el tema de las ofrendas, de los rituales. Muchas veces en la base de los volcanes o en los bosques se realizan ofrendas, pagos, para conectar con el espíritu del lugar, para conectar con la madre tierra, para ofrendar y para pedir también, para en gratitud también pedir por ciertas cosas. Entonces está la ceremonia de la ofrenda donde hay conexión con lo no humano, con lo invisible o con los seres de cada lugar que se visita. También tenemos en el mundo andino, tenemos los santuarios de altura, que son zonas de rituales, de ceremonias en las cumbres, principalmente de los Andes, sobre 6.000 metros de altura, donde los andinos hacían ceremonias, hacían rituales para agradecer por la fertilidad, por las lluvias, se sentían más cerca de su dios que era el sol, ya que no habían aviones en esa época ni forma de subir más. Las cumbres eran los puntos más cercanos a sus dioses. Entonces dejaban elementos rituales, estatuillas, en algún momento hubo sacrificios de niños para ellos considerados que equilibraban los balances. Entonces ya en ese mundo ancestral hay una conexión potente con todo lo sagrado y los otros seres vivos. En el Bhagavad Gita también, lo recordaba, aparecen ciertas imágenes donde se demuestran el Dios interior que hay en cada ser vivo. Entonces ahí establecen una red de vida entre los diferentes seres vivos. También en la Cruz del Sur
que representa la chacana en el mundo andino, también es un elemento, una constelación muy poderosa de orientación en la vida del mundo ancestral, y también con simbolismo entre el mundo de arriba, el mundo de abajo, y conexiones y relación entre hombre y naturaleza y seres vivos. Por otro lado, en el mismo bosque tenemos la información interesante de lo que sucede ahí, de mucho aprendizaje. Entonces, los micelios, por ejemplo, que aparecen en la imagen, son toda esta red de vida que hay debajo de los hongos, principalmente, y que conecta a los árboles, a las plantas, de ahí a los insectos en su reciprocidad y relación. Entonces, hay una red de información colaborativa, de traspaso de nutrientes, de apoyo, que algo nos dice de todo lo que sucede como sistema, como decía Paco, que en el bosque podemos aprender algo o revisarlo como un sistema interesante a copiar. También vemos la degeneración para una posterior regeneración. A mí esta imagen la encuentro muy hermosa y me toca verlo acá en los bosques, que sin el contacto humano vemos cómo se va degradando un ser que fue un ser vivo, y cuando ya decanta en forma natural se empieza a degenerar y a degradar y a volver a ser tierra, y continúa el ciclo. Después tenemos el ciclo del agua también, que lo observamos a veces en la naturaleza, a través de un salto de agua, como tenemos varios acá, o un río, donde nos recuerda este tema cíclico, este tema de relacionamiento de corredores biológicos, donde el salto de agua después continúa como un río, después puede decantar en un lago, después del lago pasa a otro río, de ahí llega al mar finalmente, del mar se evapora esta agua y genera nubes, y estas se trasladan, en el caso nuestro, hacia el este, y precipitan arriba de las montañas, como nieve principalmente, y se arman estas reservas de agua que después se derriten y hacen la continuación del ciclo. Por eso también los andinos subían a las cumbres a pedir por la continuación del ciclo de agua, y que no se estancara la nieve, y pudieran ellos vivir gracias a esta agua que fertilizaba sus tierras. También tenemos acá en el sur los coihues, esos árboles gigantes de la familia los Nothofagus, que los mapuches le tenían mucho respeto y admiración, y ellos utilizaban, por ejemplo, las cenizas de los árboles para curar heridas, para curar animales, para lavarse los dientes, para cocinar ciertos panes, que las masas las ponían debajo de la ceniza y después los sacaban muy sabrosos para comer ahí en comunidad. Y también tenemos otra cosa en la naturaleza hermosa, que es la geometría que se observa. Esta geometría, hay terapeutas que consideran que a través de esta geometría sagrada de la naturaleza nosotros nos podemos terapiar en la naturaleza. Es decir, nosotros al tener patrones geométricos internos, estos se desequilibran, se estabilizan en algún momento por estrés u otros motivos, y al ir a la naturaleza nuestros patrones internos geométricos replican el orden que hay natural geométrico en la naturaleza y se reordenan nuevamente, y nos sentimos con un bienestar mayor. Entonces hay teorías interesantes de que nos geometrizamos al ir a la naturaleza. Y ahí aparece Humberto Maturana, que es un gran chileno biólogo que murió a los 93 años más o menos, hace un par de años, parte de la esencia de la regeneración. Y él habla de esto de que los seres vivos somos muy similares entre todos, nos autorregeneramos, nuestras células mueren, se regeneran, y vivimos en un constante proceso de regeneración. Habla de que el ser humano se diferencia de otros seres vivos en que podemos reflexionar o conversar, que quizás ya los árboles lo están haciendo y sin duda otros seres vivos, pero diferencia un poco en ese sentido. Entonces él nos invita a reflexionar de que somos todos seres que nos estamos autorregenerando con los otros seres vivos y tenemos muchas similitudes. También un alcance interesante nos invita a entender lo que es complicado versus complejo. Algo complicado es, por ejemplo, mandar un cohete a la Luna, el cual es muy complicado hacerlo, pero si seguimos una receta, un procedimiento, podemos llegar a hacerlo. Pero lo otro complejo puede ser el criar un hijo. Ahí aparece mi hijo Roque cuando cumplió 9 años, hace una semana, y uno ve lo complejo que es criar un hijo. No hay receta, no hay procedimiento. Entonces, ahí hay una diferencia entre seres vivos y seres no vivos.
en el sentido de que tal cual un bosque se van desarrollando en forma natural, sin una receta, y vamos viendo cómo se van moviendo. Una sociedad puede ser un sistema complejo que no tiene una receta, pero si la entendemos como un sistema vivo y empezamos a incorporar vida, organizaciones regenerativas vivas, emprendimientos innovadores vivos, podemos facilitar el crecimiento. Entonces, aterrizando un poco toda esa información, interesante entender el sentido de un lugar. Para desarrollar un proyecto innovador regenerativo, yo los invito en el fondo a primero entender el lugar. Por un lado, entendernos a nosotros mismos como individuos, tal cual un ciruelo sabe que él tiene que dar ciruelas desde el inicio de su vida, o un manzano. A veces el ser humano da manzana, da naranjas, da frutilla, y de ahí se da cuenta cuál es el fruto que tiene que dar. Entonces, recordar que tratemos de entrar en una introspección, en un autoconocimiento, y poder conectar cuál es el fruto que queremos aportar a la sociedad. Dentro de este proceso de autoconocernos, y desde ahí brindar proyectos regenerativos. Los mayas decían que el principal misión que tenemos como seres humanos es el autoconocimiento, el viajar hacia el mundo interior, y de ahí salir para afuera y todo se empieza a dar en forma más armónica. Hay una invitación que hacía un terapeuta una vez, que era poner en una especie de pirámide, en los 4 aristas de la pirámide, en 3 de ellas, poner 3 habilidades que consideras que tienes, o capacidades muy, muy potentes, que incluso si aunque no te pagaran, las harías feliz. Y en la cuarta arista de arriba poner el amor. Entonces, él invitaba a hacer ese ejercicio de buscar qué 3 habilidades tienes más el amor, y juntarlas en una pirámide, y cualquier proyecto que te invitaran a participar o a conectar con alguna agrupación para desarrollar un proyecto innovador, trataras de que tuviera esas 4 variables. Si es que tenía 3 de las 4, bueno, podría andar bien el proyecto, pero si tiene solo 1 o 2, probablemente la energía que logres canalizar o la fuerza que entregues en ese proyecto no va a ser la que tu ser, tus habilidades están conectadas. Es una bonita invitación para el proceso previo a emprender. Después, las relaciones. Vemos que Maturana decía que las conversaciones construyen realidades. En ese sentido es muy lindo entrar a conversar. El pueblo mapuche también se detiene a conversar para construir realidades, ver las potencialidades de lo otro, con quienes nos relacionamos, y fortalecer este sentido del lugar y entendimiento. Y después el conocer la comunidad donde estás. ¿Cuál es la historia del lugar, el sense of a place que se habla? ¿Cuál es la historia del lugar? ¿Quiénes son los que habitan? ¿Cuáles son las festividades, las actividades? ¿Cómo se desarrolla la comunidad en base a las diferentes estaciones del año? Entonces, juntando toda esa información, más lo que es la biomimesis también, que me la recordaba, el conocimiento del diseño de la naturaleza y de la información para aplicarla en proyectos. Juntando toda esa información, entramos a esto de preguntarnos qué queremos conservar, qué cosas queremos seguir realizando que hacíamos antes, o qué cosas queremos cortarlas y hacer cosas diferentes. Por otro lado, el por qué queremos hacer esto. La palabra el por qué es muy linda de hacérsela, porque le da un sentido a lo que estás haciendo, y quizás te limpia y te reordena y te valida de la profundidad de por qué quieres hacer un proyecto. Y comienza a visualizar los patrones degenerativos que hay y los pasas a patrones regenerativos. Entonces ahí entramos, posterior a toda esa información, creo que para entrar a desarrollar un proyecto innovador entras en la linda frase que activó Janine Benyus, que habla de la vida crea condiciones que conducen a la vida. Entonces, si internalizamos esa interesante frase, es que los proyectos innovadores regenerativos traten de alinearse al caudal de la vida, y que conduzcan a crear más vida, a potenciar la vida. Si es que nos salimos de ese caudal que la vida nos está invitando a meternos, creando las condiciones para ingresar, podemos perder mucha energía, mucho tiempo, y probablemente los proyectos no van a decantar bien. Entonces, por ahí, para cerrar, entra esta ya, para un proyecto innovador, entrar a entender que menos es más, que los conceptos de escalabilidad a veces que ponen los fondos dicen que sea escalable, que crezca,
recordar que también son proyectos de acuerdo a una localidad. Entonces hagámoslos crecer, pero también entendiendo la información de una nueva localidad donde queremos crecer. También hay diferentes tipos de innovadores regenerativos. Unos pueden ser los que están en la línea de batalla, otros pueden ser los que crean organizaciones con esa información, o otros son los que apoyan a emprendedores también. Ahí los innovadores pueden ver en qué línea quieren estar. Y básicamente por ahí va la presentación. Recordar, por ejemplo, la Ayurveda de la India, que utiliza esa medicina ancestral, utiliza elementos de la naturaleza para sanar, y la innovación que le ponen quizás puede ser en meter en una cápsula algo de la naturaleza, y eso ya sana. Hay un tren bala en Japón que necesitaban disminuir el ruido de su velocidad, y lo que hicieron fue incorporar la aerodinámica de los búhos que vuelan sin hacer el más mínimo sonido, y incorporaron esa aerodinámica de curvarle las partes bajas y generó un menor ruido. Y después el mismo ingeniero que era observador de aves que estaba en el proyecto, se dio cuenta que los martín pescadores, estas aves que vuelan en los ríos, su pico es un poco más largo y le permite una aerodinámica que también no genera ruido y se permite no espantar a sus presas en el río. Entonces a este tren también le hicieron una punta no muy cónica que tenía, sino que la alargaron un poco simulando a esta ave, y el ruido desapareció. Entonces son ejemplos interesantes de esta incorporación. Bueno, por ahí va un poco las reflexiones e inspiración. Estupendo, Agustín, muchísimas gracias. Y me mencionas la Ayurveda. Yo creo que hay un concepto además particularmente interesante, y es que es una medicina no para curar, sino que es una medicina para no enfermar, ¿no? Y es este concepto es muy interesante, porque si pensamos en crear nuestras organizaciones que sean sanas desde el principio, pues bueno, las diseñamos de esa forma, pues bueno, no tendremos que reparar después, ¿no? Que es quizá el concepto, yo tengo muchos amigos que se dedican a estos temas de responsabilidad social corporativa, que es un poco paliativo, o intenta reparar lo que han roto, pero bueno, deberíamos diseñar nuestros modelos de negocio para que fueran generadores de vida desde el principio, ¿no? Que fueran generadores de valor sin hacer daño, y si hace daño, pues no es un modelo de negocio válido, es algo que deberíamos descartar en los primeros experimentos, ¿no? O sea, no permitir después compensar, porque eso es lo que nos ha traído hasta donde estamos. De acuerdo. Bueno, voy a continuar una parte de la presentación que nuestra compañera Andrea preparó, pero no ha podido estar el día de hoy por estar de viaje. Y hablamos mucho de inspiración regenerativa. Efectivamente, bueno, la naturaleza nos da muchos ejemplos bueno, ya Agustín nos ha comentado unas historias maravillosas de esto, pero también hay aquí algunos ejemplos también muy potentes, ¿no? Bueno, yo además soy multiplicador B y también contaré algunos ejemplos más de algunas empresas que, bueno, nos inspiran bastante, algunas quizá, pues bueno, ya son bastante conocidas, ¿no? La primera de estos ejemplos es Buurtzorg, una compañía en los Países Bajos que, bueno, se dedican a prestar servicios sanitarios, servicios de salud, y que ha revolucionado el sector no solo en su sector, sino que ha revolucionado la forma de crear organizaciones, la forma de hacer crecer organizaciones, ¿no? Y efectivamente es una forma muy orgánica de crecer. Esta es una organización de enfermeras y de personas que atienden residencialmente a pacientes. La primera innovación que han hecho no es, bueno, por supuesto, no es un tema tecnológico, sino que es un tema organizativo. Y lo primero es escuchar a las personas que están en la línea de acción y que saben efectivamente cuáles son las necesidades de los clientes, ¿no? Entonces, una capacidad de escucha impresionante que ha llevado a pensar en cómo dejar a las propias enfermeras organizar pues cada uno de sus
pues, de sus propias unidades o de sus propias áreas de acción, que son pequeñas empresas, pequeñas células, y de hecho funcionan como células, y donde cada diferente componente de este grupo se encarga de ofrecer valor y ofrecer algunos servicios a los pacientes, se encarga de algunas habilidades, como pasa en cada célula de nuestro cuerpo, ¿no? Donde al final, pues bueno, todas las células especializadas, pues logran que hagamos, pues bueno, todas las funciones que tenemos que realizar durante el día. Y esta práctica orgánica de organización ha transformado el sector y ha hecho que Bursor sea una empresa súper exitosa, desde luego, no solo en el aspecto económico que lo es, sino también en la satisfacción de su personal, la satisfacción de sus clientes y la satisfacción del ecosistema que está alrededor, donde además, pues bueno, generan mucho valor para todo el sistema sanitario en los Países Bajos, ¿no? Bueno, aparecen las listas de las mejores empresas para trabajar año tras año y crece mucho más, incluso en momentos donde el sector, pues bueno, puede estar muy, muy tocado por las diferentes crisis que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? New Narrative también, pues bueno, una empresa regenerativa, una empresa TIL, de hecho estas dos empresas son estos modelos de empresas autoorganizadas y que consideran pues todas las posibilidades de las personas, ¿no? Como seres completos, ¿no? Que es uno de los elementos que están ahí y donde la comunicación que se establece, la toma de decisiones y la inteligencia colectiva que se utiliza para generar los productos y servicios que ofrecen, pues hacen también que sea un modelo de cómo construir las empresas del futuro. En este caso, pues bueno, los editoriales y las empresas que publican, ¿no? Hacia el futuro, ¿no? Este modelo TIL definitivamente es un modelo orgánico, ¿no? Un modelo que ve y se inspira en cómo, pues, efectivamente los organismos celulares trabajan en conjunto, pues en esta mezcla de especialización y colaboración, además de la propia evolución que, pues, se va a ver a lo largo de las organizaciones. Este tipo de organizaciones crecen hasta un momento determinado en cantidad de trabajadores y cuando se llega a un número que pues, bueno, ya no permite tener una comunicación fluida, una toma de decisiones ágiles y pues trabajar en esta forma de valor agregado, pues se disocian y crean diferentes organizaciones que permiten seguir creciendo pues de esta forma sin impactar los resultados de forma negativa. A mí me gustaría comentar de un par de organizaciones más. Pues bueno, los meses pasados probablemente han escuchado de Patagonia. Patagonia es pues una empresa que originalmente hacía material para ir a la montaña y su fundador, Yvon Chouinard, ha decidido dejar de hacer eso porque pensaba que estaba siendo dueño de la montaña cada vez que clavaba una piqueta de estas en la piedra. Y ha decidido cambiar y hacer ropa de outdoor, ropa para ir a la montaña, ropa que entre otras cosas, por ejemplo, pues dura mucho más, ¿no? Porque está muy bien hecha y eso hace que se consuma menos, ¿no? Esto, pues bueno, en la forma de pensar, pues en este mundo que predomina el slow fashion, pues atenta contra el modelo de negocio, ¿no? Pero su modelo de negocio, como él dice, nosotros estamos en los negocios para salvar al planeta, pues bueno, lo lleva a tal extremo que pues esa noticia de hace unos meses era que donaba todos los beneficios de la empresa para luchar contra el cambio climático, ¿no? Y se ha creado una estructura completamente diferente donde el planeta está representado por una persona en los comités de empresa, en la junta del consejo, y el planeta se sienta a la mesa y toma decisiones porque pues el negocio está creado para generar beneficio planetario. Y otra empresa más se llama Greystone Bakery. Ellos hacen brownies y tienen un eslogan que dice: nosotros
no contratamos personas para cocinar brownies, cocinamos brownies para contratar personas. Tienen un modelo de contratación, el Open Hiring, la contratación abierta, donde personas que están, bueno, cualquier persona, pero sobre todo está pensado para personas que tienen muy difícil acceso al mercado laboral, como expresidiarios o personas que tienen pues, situaciones complejas, ¿no? Como puede ser obesidades mórbidas que muchas veces los descartan de los procesos de selección sin importar sus habilidades reales, pues, bueno, pues no logren conseguir un puesto de trabajo. En el caso de los expresidiarios o los familiares de expresidiarios, pues bueno, sufren pues esta exclusión directamente de los procesos. Y en cambio aquí pues tienen la oportunidad, en cuanto se abre una plaza, no hay currículums, no hay entrevistas, simplemente basta con que la persona quiera esa posición y se abra una posición que permita ofrecerle este empleo. Si no están preparados del todo, incluso les ofrecen formación para que puedan acceder a ese empleo, ¿no? Una empresa muy exitosa, una empresa que vende millones de dólares brownies, básicamente. Bueno, brownies y goldies me parece que es la versión, la versión sin chocolate. Pero bueno, básicamente hacen este pan, ¿no? Hornean este pan. Y son esos trozos de brownie que después aparecen en los helados de Ben & Jerry's del Chocolate Hodge Brownie, que, pues bueno, por estas colaboraciones y interdependencia que se da, pues también en estas economías que están más abiertas al cambio, ¿no? Y por último mencionaré otra empresa que enfoca su modelo de negocio en generar valor para las personas en el espectro autista. Specialisterne, ¿no? Que pues una empresa con origen nórdico en Suecia, me parece, pero tiene, pues bueno, en España también ha sido considerada una de las mejores empresas para el mundo, dentro del movimiento, del movimiento B, de las B Corps, y que dadas las características de las personas en el espectro autista que tienen capacidades extraordinarias para muchas tareas, los preparan para conseguir empleos de esa forma y pues gestionan un poco pues, su acceso al mercado laboral, ofreciéndoles espacios donde puedan trabajar tranquilamente, colaborando con otras empresas, donde pues bueno, ellos se encargan de la gestión y crean comunidad entre las personas y aportan mucho valor. Desde luego, para personas que tendrían difícil acceso al ir a trabajar a una empresa de forma convencional. Nuestra propuesta, dentro de este movimiento regenerativo, particularmente de liderazgo regenerativo, es explorar el ADN de las organizaciones, ¿no? Y trabajamos con una evaluación, con un assessment, para ver en dónde estamos, ¿no? Y proponemos enfocarnos en tres grandes grupos, en tres grandes dimensiones. Uno es el diseño, que bueno, pues Agustín ha compartido bastante de este tema, ¿no? Hablar de design thinking ecosistémico, ¿no? El diseño basado en la naturaleza, el diseño biofílico, ¿no? Los materiales regenerativos, ¿no? Asegurar que estamos utilizando materiales que son compatibles con la vida. Por supuesto, en el diseño, pues bueno, buscar las formas, ¿no? Formas inteligentes, formas orgánicas. Y un concepto muy importante, ¿no? Donde pues el desperdicio es igual a comida, ¿no? Así es como funciona en la naturaleza, ¿no? Agustín también comentaba, ¿no? Ser vivo que pues se iba degradando, iba siendo alimento de otros para seguir generando vida, ¿no? Y es un ejemplo muy claro donde nosotros, la humanidad, nos separamos, ¿no? Y somos prácticamente de los pocos seres vivos que tratamos de asegurar que no seremos parte de esa cadena vital, ¿no? Separándonos y poniéndonos en urnas y en ataúdes y en espacios donde pretendemos, o bueno, no ser carne para otro ser vivo y parte de este ciclo. La cultura de los sistemas vivos, ¿no? Donde efectivamente, pues esto es una cadena sin fin, ¿no? Una vez más, esta visión ecosistémica y donde la diversidad y la inclusión son fundamentales, la colaboración, ¿no? Aquí es donde el propósito realmente se vive dentro del modelo de negocios y donde hablamos de estos sistemas que se autoorganizan y donde, pues bueno, no es
el coto privado de unos pocos, ¿no? Y finalmente, el ser, ¿no? El ser y la forma de vida regenerativa. Ya hablaba de las diferentes dimensiones del liderazgo. Esta es la más interior inicialmente, ¿no? Y buscamos esa coherencia, la paciencia, la presencia, para acceder a la abundancia y aprovecharla, ¿no? Y tener momentos en los que efectivamente, pues bueno, nos vamos hacia adentro y tenemos estos momentos de silencio y donde generamos este espacio para, para, mm, para sentir, para permitirnos encontrar esas formas completas de nuestro propio ser y desde luego la celebración, ¿no? El bailar es una de las prácticas regenerativas también, celebrar, ¿no? Celebrar compartiendo en ocasiones, pero celebrar también nosotros mismos, pues bueno, ser parte de este ciclo y de esta abundancia sagrada que mencionaba Agustín también, ¿no? Y esos rituales buscan repetir, ¿no? Y entrar a esta dinámica, ¿no? Esto se, bueno, como funciona la naturaleza, ¿no? O sea, que junto con las estaciones y estas dinámicas donde, pues bueno, en ocasiones, pues bueno, somos parte de una cadena y estamos al principio de la cadena, pero la cadena dará vueltas y después seremos, pues, la parte trasera, pero pues en un movimiento continuo, un movimiento sin fin, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que traíamos para el día de hoy. Hay más eventos y la semana de Catalyst 2030 continúa con muchas más sesiones. Los invitamos a seguir otras sesiones, pero desde luego en este momento, me perdí aquí. En esta ocasión, pues bueno, si hay comentarios o preguntas, si quieren seguir la conversación, pues estamos aquí, bueno, muy contentos de continuar la conversación. Eso, feliz de escuchar a los que están y agradecer su presencia. Yo les tengo una pregunta. Entonces, es fascinante de ver estas empresas que ya han adaptado ese sistema de liderazgo regenerativo, pero ¿cómo se puede plantear eso en otras empresas? ¿Cómo se puede crear los espacios para que realmente el suelo básicamente sea para que crezca más actuación regenerativa? ¿Tienen algún ejemplo también de una empresa que antes o era, bueno, más en el área de sostenibilidad, seguramente que se necesita, pero que realmente hizo ese cambio a ser regenerativo? Bueno, si me permiten, bueno, empiezo yo y ahora vamos participando. Yo creo que hay un tema fundamental y que tiene que ver con estos temas que se definen para las empresas, ¿no? La misión, la visión, los valores, que a veces quedan escritos, ¿no? Yo creo que ahí está el propósito de la organización, hay que encontrarlo, ¿no? Es la razón de ser de la organización. Yo creo que ahí empieza la conversación. Normalmente esto, pues bueno, en startups o empresas pequeñas, pues bueno, son los fundadores quienes lo definen, ¿no? Y quienes se unen yo creo que debería ser parte, por ejemplo, de los procesos de selección, ¿no? De los procesos de evaluación, ¿no? De los procesos de toma de decisiones, ¿no? Si nosotros decimos que somos una empresa 100% sostenible, ¿no? O completamente verde, ¿no? O ya decimos que somos regenerativos, que es una palabra que, bueno, que escucharemos cada vez más, eh, que puede caer en una etiqueta como el tema de la sostenibilidad. Pero si eso ocurre, debemos tomar decisiones basadas en esto, ¿no? Entonces, ahí empiezan muchas conversaciones dentro de la organización y en cada área, ¿vale? O sea, somos una empresa 100% sostenible, somos una empresa regenerativa, pues esto, ¿cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cómo lo hacemos en nuestras compras? ¿No? Porque dentro, ¿qué recursos estamos utilizando? ¿Utilizamos energías renovables? ¿Cómo es el tratamiento del agua en la organización? ¿No? ¿Qué materiales estamos utilizando para esto? ¿A quién contratamos? ¿Contratamos localmente o contratamos solo
por precio, ¿no? Entonces las áreas de compras tendrán que ver también con quién está. ¿Y con quién nos asociamos? Revisamos quiénes son nuestros proveedores, tratamos de incorporar, por ejemplo, empresas locales que sean de propiedad de mujeres, por ejemplo, que sabemos que hay menos empresas de este tipo, apoyamos a minorías, apoyamos a otro tipo de emprendimiento que tienen cabida. Buscamos, en vez de competir, cómo colaborar con otras organizaciones que están en este espectro. Y hay muchos ejemplos de que esto está ocurriendo. Bueno, como comentaba el caso de Ben Jerry's y Greystone Bakery, ¿no? Pero este tipo de colaboraciones, este concepto de interdependencia debe ser muy claro. Y no solo externamente, internamente. A mí me pasaba en alguna organización, que decía, es que las personas en la empresa no se comunican, ¿no? Se pelean los de finanzas con los de marketing y con los de compras y los de logística, ¿no? ¿Y esto por qué pasa, no? Dice, bueno, es que cada una de esas divisiones, pues, es como un reino diferente, ¿no? Pues que quizá no les deberías llamar divisiones, ¿no? ¿Por qué no les llamas unidades, no? Entonces, incluso las palabras que utilizamos, ese lenguaje de cómo colaboramos, es una parte muy relevante para transformar las organizaciones. Sí, yo ahí quería aportar, yo creo que importante quizás para el concepto regenerativo, que lo sustentable se ha hablado mucho y quizás hay empresas que han incorporado cosas, muchas veces en greenwashing, ¿entiendes? Se ve muy interesante por fuera, pero la realidad es otra. Entonces la regeneración yo creo que te invita un poquito más a la honestidad y a ver realmente desde las bases, desde las raíces, desde otra perspectiva la vida y las organizaciones. Entonces quizás una empresa puede comenzar siendo invitado a algunos personajes, a algún evento, alguna exposición de regeneración. Quizás posteriormente puede incorporarse algún recurso que se enfoque en hacer un análisis regenerativo de la actualidad de la empresa y de ahí de a poco haciendo avances graduales. Es bien gradual el proceso, ¿no? Entonces, para hacerlo bien y honestamente, y cómo se mueve la regeneración, que es desde una realidad de ver la vida y de moverse en las relaciones y en los propósitos. Y también creo que es muy importante si empezamos a aterrizar cuáles van a ser las nuevas demandas de los consumidores de ahora al futuro. En el fondo, yo recuerdo a este tremendo cantante Manu Chao, que él decía, bueno, si nosotros queremos, dejamos de consumir y dejamos de consumir a las multinacionales o a las empresas que están generando un daño a la vida y van a morir, en el fondo. Depende de nosotros esas decisiones de seguir consumiendo o no. Entonces, hay una tendencia, las nuevas generaciones están decidiendo por productos, por servicios que realmente hagan un impacto positivo y que no hagan ningún tipo de impacto idealmente o lo mínimo, pero que le hagan sentido común a su visión de la vida. Entonces creo que ahí también, si logramos, eh, más que querer hacer una transformación en la empresa, orientarlo por el lado de cuál va a ser la demanda que va a venir de parte de los consumidores, también ahí creo que va a favorecer un clic y una inversión en tiempo y dedicación a lo que es este concepto regenerativo. Gracias, Agustín. ¿Más preguntas, comentarios, participaciones, ejemplos? Y también algo que podría agregar es invitar a todos los innovadores y a todas las personas a estar más tiempo en la naturaleza. Yo creo que en un bosque todos vemos rápidamente lo bien que hace estar en la naturaleza, la oxigenación, la calma, la inspiración, la humildad, la diversidad, la belleza estética, los diseños. Entonces, nosotros recordar que los seres humanos somos seres de la naturaleza.
nuestros orígenes, estos pueblos ancestrales bebían en casas de materiales naturales, era todo naturaleza. Entonces, a veces creemos que irse a la naturaleza es como un bien de lujo o es algo que no debiéramos hacer porque nosotros somos de la ciudad, del sistema, del, de la estructura, de los paradigmas. Entonces, creo que eso es muy, muy importante, incorporarlo en sesiones de empresas, en clases, en la escuela, en las universidades, en las relaciones humanas, prender un fuego cuando se pueda para comunicarse en la familia, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, en instancias afuera, utilizar esa hermosa medicina que hay ahí. Creo que eso es bueno que lo recordemos. Ya sea en estos edificios que los llenan de naturaleza, en cada piso pueden haber papeles tapiz que muestran diseños naturales, quién sabe, una cantidad de formas de acercarnos más a nuestro real hábitat y de ahí también sanar, energizarnos y comenzar a crear o a desarrollar cambios organizacionales como planteas tú, Andreas. ¿Fue una pregunta? ¿O? No, era confirmando lo que tú Sí, hablas, de cómo es que incorporar dentro de la organización. muy bueno que mencionaste ahora ese del ambiente o de estar afuera, ¿no? Porque tenemos que cambiar totalmente nuestras palabras. Eso es el problema, porque yo pensando, la gente habla de estar móvil y la gente está móvil en una cajita de 4 metros cuadrados moviéndose, donde no te puedes mover. Eso nosotros llamamos movilidad y libertad, que podemos ir donde queremos. Libertad es realmente estar en el bosque y mover es mover el cuerpo, no un coche. Y creo que cuando comenzamos con eso, realmente ya podemos pensar y ver todas esas absurdidades, las cosas absurdas que hacemos, ¿no? O cómo, sí, cómo nos expresamos. Y eso muchas veces yo veo una discusión y pienso, no hace sentido. Ayer estuvimos en un congreso y hablando que de las empresas, ¿no? Claro que las empresas toman esas decisiones, tienen que pensar en empresarial o como y yo digo, pero de llenar la bolsa de dinero, eso no es la idea de un emprendedor. El emprendedor crea algo que sea para mucho tiempo y no algo para sea extractivo a corto plazo. ¿Qué pasa ahora? Y eso también muchas veces se escucha que eso, pero eso hace un emprendedor. Y no, tenemos que realmente comenzar con eso, con la educación y con realmente de mostrar qué están hablando, que no hace sentido ningún. Pero es tan normal para nosotros que ya no ponemos eso en cuestión. Y la otra cosa que me gustó mucho también, Paco, disculpa, que realmente de pensar en eso porque yo trabajo mucho en proyectos y soy capacitador de proyectos y que realmente valorizar lo que está. O Agustín mencionaste, ¿no? El punto, el lugar donde comienzas, donde estás, de valorizar y no de vamos a comenzar todo, vamos a hacer todo nuevo. No, hemos hecho algunas cosas en el pasado que hacían sentido y no queremos dejarlo todo, pero queremos algo nuevo y cómo combinar esas dos cosas. Eso es importante porque regenerativo no significa vamos a inventar o la innovación, vamos a hacer todo nuevo, pero vamos a ver dónde estamos y cómo podemos seguir. Efectivamente. Sí, esto es cíclico, ¿no? Y efectivamente recuperar la parte regenerativa y es mucha innovación regenerativa
el traer esas cosas que se hacían. En la agricultura eso está pasando, ¿no? O sea, como estamos avanzando, la agricultura regenerativa, son muchísimas prácticas ancestrales y de hecho quitar pues algunas de esas innovaciones, ¿no? Que han hecho que nuestra tierra se degrade, que nuestras semillas se degraden, que la calidad de los alimentos se degrade. Entonces, bueno, quitamos esos elementos, recuperamos lo natural, que una vez más no debería ser excepcional. Es muy loco que pues los alimentos manipulados pues son mucho más caros que los alimentos naturales, ¿no? Pero bueno, también queremos que todos sean perfectos, que todos sean bonitos, que no tengan ni una picadura de un insecto. Y esa cantidad se tira cada día de los alimentos que se producen, una tercera parte se desperdician. Los alimentos para consumo humano. Es una barbaridad en un planeta donde todavía hay hambre en muchos sitios. Eh, es injusto, es ilógico y tenemos que buscar maneras en que esto no ocurra, ¿no? Y mucho tiene que ver con comportamiento. Hay innovación que tiene que ver con nuestro comportamiento. Eso que usted menciona a los consumidores, claro, es que ahí está parte del secreto, ¿no? Una nueva forma de pensar innovadora es una nueva forma de pensar más consciente, ¿no? Sí. Me gustaría también agregar, gracias a los dos por todo lo compartido, y me gustaría también agregar, o sea, como rescatar eh, la experiencia que fue ver el primer video de la naturaleza y de verdad sentir que es algo excepcional, o sea, no es nuestra normalidad desafortunadamente, pero aún así queremos ir al mercado y comprar lo más, que ahora está un poco más en furor, lo más bio, lo más ecológico, pero estar en la naturaleza es algo totalmente excepcional. Entonces, como que estamos en una dicotomía de queremos estar, pero no estar, porque a la final nadie quiere vivir en el campo, todos quieren vivir en la gran urbe, con un montón de oportunidades, con una variedad de productos, de servicios, todos quieren viajar en su carro, no para que una bicicleta, si tengo un carro que solamente oprimo un botón y avanzo. Entonces, sí destacar como la experiencia que es algo tan sencillo, pero que de verdad te llena y que desafortunadamente al momento de crear empresa apuntas a esa gran vender por cantidad. Quiero poder ser el número uno de toda la ciudad y tener el mejor, no sé, el mejor bakery, pero no sin medir el impacto que tengo tanto para atrás con mis proveedores, con el personal que trabaja conmigo, con todo el ecosistema que impactas y solamente pensar en profits, solamente pensar en quiero ser el número uno y vender un montón, pero claro, te quedas y te dejas atrás un montón o sea, de material, de impacto. Y me gustaría, digamos, aportar también una empresa que tuve la oportunidad de conocer, que creo que trabaja en Barcelona, y ellos están enfocados en el cacao. Y me pareció muy bonito que trabajan con 8 orígenes de cacao, pero se encargan que en cada origen tengan un impacto. Entonces, no solamente es conseguir el mejor cacao, el más orgánico, sino que como la sociedad que está encargada de cosechar ese cacao se ve beneficiada. Entonces, me parece muy importante, digamos, pensar en eso a modo de organización, de empresa, y creo que es algo de lo que tú rescatas con esta innovación regenerativa y es pensar como todos mis procesos de organización también influyen en los procesos cotidianos de las personas y sus consumos. Entonces, solamente aportar es que me parecen muy bonitos los ejemplos que dieron y ya. Genial. Ya me recuerdas otra empresa que se llama Tony Chocolonely. Creo que también son de los Países Bajos. Y ellos en la etiqueta de las barras de chocolate dicen que es una barra de chocolate libre de trabajo esclavo. Y no todas las marcas de chocolate pueden poner eso. Ah, y muchas las compramos, pues no lo sabemos, ¿no? Entonces, esa conciencia también de nuestro consumo es muy importante, ¿no? ¿Qué estamos consumiendo, ¿no?
bueno, aprovechar el cacao, que es uno de estos temas que si seguimos como estamos se extinguirá, así que pues ese también, ojalá podamos recuperarlo y regenerarlo. Este es el único planeta con chocolate. Yo creo que eso de la crisis sistémica que tenemos, donde te va al supermercado y el 80% no aporta nada nutritivo, la educación está caduca, la medicina está en base a no prevenir, y así un sinfín de cosas. Para la innovación yo creo que ahí hay muchas oportunidades y con la visión regenerativa más aún. Entonces, también me acordaba de los ejemplos ahí que, como decía Paco, en Holanda había un caso de personas que se subían a un bote en los canales y se ponían a pescar. Y lo que pescaban eran plásticos que habían en los ríos. Y bueno, recolectaban los plásticos y esa era su acción. Y después los que tenían los botes utilizaban los plásticos para crear nuevos botes. Entonces, había una linda circularidad ahí en esos ejemplos, que son economía circular, conceptos de reciclaje y de conciencia, ¿no? Y es mucho de conciencia porque yo participé hace 5 o 6 años en Ámsterdam, cuando ya tenían los 9 botes hecho todo de las cosas que tiraron y también es realmente un evento y las turistas ven eso y lo llevan para casa como inspiración, como hacer una cosa diferente. Entonces eso. También son los ripple effects. Exactamente. Tiene, no es solo en el lugar, pero realmente tiene impacto a largo plazo y eso es importante. Infelizmente tengo que ir. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Alejandra, muchas gracias también. Bernd, gracias a Bernd. Gracias. Muchas gracias a todos. Buena inspiración. Saludos, Agustín. Pues bueno, seguimos hablando. Muchas gracias, Alejandra. Pues bueno, nos seguimos viendo por aquí. Nada, un placer. Adiós. Un abrazo, gracias.